Muy buenas tardes hermanos y amigos que nos escuchan en este precioso día. Gracias a Dios que nos permite venir ante ustedes para compartirles una emisión más de ULEC, un lugar en la cumbre. De verdad que para nosotros es un placer inmenso dirigirnos a ustedes y compartirles una reflexión bíblica, también lo que tiene que ver con nuestra mirada a la historia de la iglesia o la historia del cristianismo. De verdad que siempre es un placer inmenso transmitirles la reflexión, la palabra del Señor. Quisiera orar, aprovechar que ustedes están ahí y hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por cada uno de los hermanos y amigos que siempre se conectan con ULEC, un lugar en la cumbre. Bendigo a cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú extienda tu mano milagrosa sobre aquellos que necesitan un milagro. Aquellos que están enfermos, pedimos que los bendiga, Señor, y que los ayude a seguir hacia adelante. Oramos también por aquellos que están pasando por pruebas y te pedimos, Señor, que los ayude en medio de las pruebas que están pasando. Oramos, oh Dios, que tú extienda tu mano sobre aquellos que están recluidos en un centro médico o esperando una decisión, Señor. Aquellos que están pasando por el problema de la pandemia, oramos por ello. Oramos por España, oramos por Alemania, oramos por varios países de Europa, Señor, que están siendo abatidos por el problema de la pandemia del COVID-19. Aquellos países donde está resurgiendo la pandemia, Señor. Yo en este momento oro por ello y pido que tú hagas un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Oro también, Señor, por Estados Unidos continentales, en aquellos estados donde la pandemia está haciendo estragos. Pedimos que tú extienda tu mano milagrosa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Qué bueno. Hoy quisiera hablarles acerca de un tema que había compartido con la congregación y creo que en uno de nuestros programas de radio también hemos compartido, titulado Visión que rompe limitantes. Y me refiero naturalmente a una visión, a una manera de Dios abrir nuestros ojos a una realidad, de manera tal que aquellas cosas que se han convertido en nuestras limitantes sean rotas, aquellas cadenas que nos limitan y que nos atan se rompan. Pero naturalmente para ello necesitamos que se nos abran los ojos, porque a veces estamos atados y no nos damos cuenta que estamos atados. Y ahí es que mis queridos hermanos, en este día quisiera tratar acerca de ese tema, visión que rompe limitantes. Al leer la palabra lo hacemos naturalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26, versículos 16 y 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, liberándote naturalmente de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, dice este versículo, y de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el pasaje bíblico, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este pasaje nosotros miramos como Pablo, dando su testimonio, él habla de cómo él se encontró con Jesús y cómo fue que él quedó ciego y que luego
de quedar ciego, el Señor le abrió los ojos. Y esa visión que volvió a tener rompió sus cadenas, rompió sus limitantes. Y así sucede en la vida nuestra, y eso es lo que Dios quiere hacer con muchas personas que me están viendo en este precioso día. Dios quiere abrir tus ojos, romper las cadenas, las cosas que te atan. El Señor quiere romper aquellas ataduras que quizás no están en tus extremidades, pero que están en tu mente. Dios las quiere romper para que tú veas, para que puedas ver más ampliamente lo que Él tiene para ti. En este pasaje nosotros miramos lo que fue la vida de Saulo de Tarso, porque aquí es el testimonio. En el libro de los Hechos, en su capítulo 9, nosotros miramos el relato, el desarrollo de lo que fue el encuentro de Saulo de Tarso con el Señor Jesús. Y es algo importante que muchos de ustedes lo entiendan, mis queridos hermanos, porque entendiendo esto nos daremos cuenta cómo es que Dios obra en la vida de los hombres. Cómo es que Dios obra en la vida de la persona. Por más ciego que esté una persona, por más oscura que esté su mente, por más extraviada que esté su mente, una vez Dios abre sus ojos, se caen las cadenas, se desatan las ataduras y la vida de la persona comienza a proyectarse de acuerdo al propósito y a la voluntad del Señor. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos compartido esta palabra con muchos de los hermanos de la congregación en nuestras predicaciones y hemos visto cómo Dios ha bendecido a muchas personas con este mensaje. Cuando leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, y leemos la palabra, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dice el versículo, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dice el versículo 5. El versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía, así que quedó ciego. No solamente Saulo estaba ciego espiritualmente, sino que ahora queda ciego físicamente. Así que espiritualmente estaba ciego, tan ciego que perseguía a los predicadores del evangelio, perseguía a las personas que ya se habían entregado a Jesús. Ahora de pronto tiene ese encontronazo con el Señor Jesús y queda ciego físicamente. Dice aquí que él no veía a nadie, así que hubo que llevarlo de la mano. El versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Así que de esa manera Dios
trata con Ananías para que visite a Saulo en el lugar donde él se encontraba. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¡Qué maravillosa palabra! Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De esta manera, Ananías ora por Saulo de Tarso, se le caen de los ojos como 2 escamas, el hombre vuelve a ver, y a partir del momento que Saulo de Tarso volvió a ver, sus ligaduras se cayeron, sus ataduras se rompieron, quedó libre. Lo mismo que Dios quiere hacer con la vida de muchas personas que me están viendo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos, cuando Dios quita las escamas de nuestros ojos, cuando Dios nos abre los ojos, entonces somos libres. Muchas cosas que no veíamos, comenzamos a verlas. Muchas cosas que no entendíamos, comenzamos a entenderlas. Comenzamos a tener una visión más clara del propósito de Dios con la vida nuestra. Aquellas cosas que nos preocupaban, que nos quitaban la paz, dejan de molestarnos, porque ya vemos, ya entendemos, ya comprendemos el plan y el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con muchos de ustedes que me están viendo en este día. Dios quiere abrirte los ojos para que las cosas que te preocupan y te quitan la paz ya no te la quiten. Las cosas que te quitan el sueño ya no te quiten el sueño. Las cosas que te perturban ya no te perturben. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere traer paz a tu alma, paz a tu corazón, paz a tu vida. Y esa paz, de la única manera que puede llegar, es en la medida en que se te abren los ojos, en que tú puedas apreciar y ver todo lo que Dios tiene con la vida tuya. Y que fue lo mismo que pasó con este Saulo de Tarso. Y lo mismo Dios quiere hacer con la vida tuya. Saulo estaba ofuscado, perturbado, preocupado estaba. Tan preocupado que perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos con un odio terrible, al punto que quería destruir la fe de los cristianos. Sin embargo, se encontró con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le abrió los ojos. Y es bueno que ustedes sepan, hermanos queridos, que cuando hay cosas que nos crean enojo, nos crean frustración, nos crean angustia, lo único que necesitamos es que Dios nos abra los ojos para poder ver, para poder apreciar. Inmediatamente se nos abren los ojos, comenzamos a tener paz. Comenzamos a disfrutar de la misericordia y la bondad de Dios. Vemos la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Lo que nos molestaba ya no nos molesta. Lo que nos preocupaba ya no nos preocupa. La gente se sorprende, dice: oh, pero tú estás tranquilo, ¿y qué ha pasado? No, fue que Dios abrió mis ojos. Ahora veo claramente. Y eso es lo que muchos de nosotros, todos, comenzando conmigo, todos necesitamos que Dios nos abra los ojos para ver más allá, mis queridos hermanos. Y de esa manera, mis queridos hermanos, podremos ser más fructíferos, podemos ser de bendición a otros,
podremos ayudar a otros, mis queridos hermanos. De esa manera, la vida se hace más rica, más abundante, cuando tenemos la visión clara. Y Dios lo quiere hacer contigo, Dios lo quiere hacer conmigo. Quiero que sepa que Dios lo está haciendo conmigo. Cosas que me turbaban, me angustiaban. Hoy lo que hago es que le doy gracias al Señor, porque Dios ha abierto mis ojos, me ha mostrado, me ha ayudado a entender mejor qué es lo que Él persigue, qué es lo que Él quiere con mi vida. Y yo creo que con la tuya también. Por eso debemos decir, como dijo Saulo de Tarso: ¿qué quieres, Señor? Versículos más poderoso, más bello, cuando uno le puede decir: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? E inmediatamente uno se rinde, el Señor le indica a uno el camino a seguir. Aunque parezca no tener sentido, pero si el Señor te indica el camino, lo único que tenemos que hacer es seguir el camino que Él nos indica. Permite el Señor que la reflexión de este día sea de bendición para la vida de muchos de ustedes. Que podamos pedirle a Dios: abre mis ojos. Debe ser así. Señor, abre mis ojos. Ayúdame a ver claramente. Abre mi mente, porque cuando hablamos de abrir los ojos, no nos referimos a estos ojos físicos, simple y llanamente, sino nos referimos a la mente. Ayúdame a entender claramente. Quita esta turbación. Remueve, Señor, esta venda que tengo en mi corazón y en mi mente, y abre mis ojos. Debemos orar. Si hay alguien en la audiencia que desea la oración, estoy dispuesto a orar por ti. Vamos a hacer una oración para que Dios abra nuestros ojos. Si alguien también quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo al 917-693-8716 o a través del Messenger donde me están viendo. Sé que será una bendición poder compartir, escucharte y guiarte, porque de verdad Dios quiere abrir nuestros ojos para que haya paz en nuestras almas. Necesitamos paz y más en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que me han estado viendo y escuchando. Señor, tú sabes que a veces estamos turbados. Son muchas las cosas que tenemos por delante, los desafíos que tenemos por delante, Señor. Hay cosas que parece que no avanzan, pero sabemos que tú estás en el control. Abre nuestros ojos para ver más allá, oh Dios, para que nuestras limitantes sean rotas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Gracias al Señor por esta maravillosa tarde que nos regala para compartir con ustedes. De verdad que es un privilegio poder llegar hasta ustedes, hablarle de la palabra del Señor. Ahora voy a pasar a un segmento que se llama, titulado, Una mirada a la historia de la iglesia. Y yo sé que será de mucha bendición para ustedes, aquellos que siguen esta programación, conocer algo de la iglesia a la que tú perteneces. De la iglesia, no me refiero al templo del camino, me refiero a la iglesia de Jesucristo, a la que pertenecemos todos. Una mirada a esa historia, a ese pasado de la iglesia. Durante algunas semanas he hablado acerca de varios aspectos de la historia de la iglesia. Y hablábamos acerca de los símbolos del cristianismo. Creo que muchos de ustedes recordarán que mencionamos acerca de los símbolos, tanto el pez como la cruz y otros tantos símbolos. Otras cosas también que sigue hasta el día de hoy es que cuando morían los cristianos en el segundo siglo, ponían
un verso bíblico en lo que era la tarja donde lo sepultaban. Y de esa manera el creyente, aún después de haber partido, estaba predicándole a todo el que pasaba por ahí e iba por el cementerio. Así que de eso hablábamos la última vez. En esta ocasión quiero compartirles acerca de otro aspecto de lo que es la historia del cristianismo. El cristianismo más allá del Imperio Romano. Esto es importante que ustedes lo escuchen, porque les servirá mucho conocer esa iglesia a la que usted pertenece, por dónde ha caminado, por dónde ha pasado. Naturalmente no podremos decirlo todo, pero cuando menos damos algunas pinceladas, unas que otras, para que usted más o menos tenga una idea. Dice el historiador Delio que hacia fines del segundo siglo, dice él, el cristianismo se había difundido por casi todo el mundo mediterráneo. Y dice que se encontraba bien establecido, o sea, que el cristianismo no fue algo que surgió y luego se apagó. No. Recuérdense que es el reino de Dios y nada lo podía detener. Es como en este tiempo, en medio de los problemas que está pasando el mundo, el evangelio no lo detiene nadie. Así que en aquellos tiempos, en medio de los rigores del Imperio Romano, no había forma de detener el cristianismo. Por eso que dice que todo lo que tenía que ver con la cuenca del Mediterráneo, el cristianismo se fue expandiendo. Se encontraba bien establecido en el norte de África, en Galia y en España. Sigue diciendo que es probable que para esta época haya alcanzado las Islas Británicas, lo que se conoce hoy como la Gran Bretaña o Inglaterra. Hacia el sudoeste se estaba esparciendo a lo largo, dice el historiador, de las márgenes africanas y árabes del Mar Rojo. O sea que seguía el cristianismo, el evangelio, expandiéndose, creciendo. Nada lo detenía. Así que sigue diciendo el historiador, hacia el este del imperio había conquistado la pequeña ciudad-estado de Edesa, y desde allí estaba extendiéndose hacia el norte, llegando a Armenia, y hacia el este iba penetrando en Persia. Pero más aún, dice, y aún más allá, dirigiéndose hacia el Asia Central. Entiéndase lo que hoy se conoce como China, Indoasia, que es donde queda la India, y más allá. Así que, mis queridos hermanos, nada podía detener el cristianismo. Seguía avanzando de acuerdo a lo que dicen los historiadores. Dice, en este tiempo, Tertuliano de Cartago decía, oigan lo que decían, oigan cómo se hablaba del cristianismo. Somos apenas de ayer y hemos llenado todo lugar entre vosotros, ciudades, islas, fortalezas, pueblos, mercados y los mismos campamentos, tribus, compañía, palacio, senado, foro. No hemos dejado nada sino los templos de vuestros dioses. Que en el único lugar donde el cristianismo no había entrado eran los templos de los dioses. Pero todo el imperio estaba siendo invadido. Y esto es una inspiración para nosotros, es una lección. Porque como el cristianismo nada lo detuvo, tenemos que aceptar que vivimos en tiempo en que no debemos permitir que el cristianismo sea detenido por nada y por nadie. Dice el historiador que para fines del siglo III el cristianismo se había establecido fuertemente en muchas partes del Imperio Romano, a pesar de la persecución. O sea,
Seguían matando cristianos, impidiéndole que predicaran, pero aún así el cristianismo seguía avanzando. Esta es una lección para nosotros, hermanos. Para muchos de ustedes que me están escuchando, hermanos cristianos que me escuchan alrededor del mundo, no importa lo atacada que sea tu fe, sigue creyendo, sigue hablando de Jesús, que no te detenga nadie. No permitas que ni aún tu estado de ánimo detenga el evangelio. Aunque te sientas mal, triste, habla de Dios, habla de Jesús, testifica, habla de lo que Dios ha hecho con tu vida. No tienes que ser un buen predicador, ni estar en un púlpito, ni a tomar un micrófono, solamente decir lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho con la vida tuya, lo que has visto y lo que has oído. Es suficiente. Si haces eso, no detendrá, nada podrá detenerte ni detener el evangelio. Dice aquí que a pesar de la persecución, seguía avanzando firmemente fuera del mismo, especialmente en la Mesopotamia. Dice que para comienzo del siglo IV estaba ganando a Etiopía. Oye, estaba penetrando a todo lo que es el África Central. Etiopía, donde desde el rey hasta el último vasallo confesaba la fe cristiana en Etiopía. Gloria a Dios. Qué bendición, mis queridos hermanos, saber que este evangelio que nosotros predicamos, desde que arrancó, nada ni nadie lo ha podido detener. Aunque tuvo tiempo que parecía como que lo iban a detener, pero estaba de forma soterrada, como los submarinos, moviéndose por debajo, mis queridos hermanos. Nada ni nadie. Dice que para el comienzo del cuarto siglo estaba ganando a Etiopía, y dice que desde el rey hasta el último súbdito, vasallo, confesaba la fe cristiana. Y dice que en el año 350 la expansión del cristianismo resultaba notable, o sea que se veía, donde quiera había un cristiano y donde quiera había alguien que hablaba de Jesús. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Primero, el cristianismo era todavía una religión predominantemente oriental, ya que su fuerza más grande estaba en Armenia, fuera del Imperio Romano, y en Asia Menor, y en el extremo central de Europa, en la nueva capital del imperio, Constantinopla, lo que hoy se conoce por Turquía. Eso se convirtió en el bastión del cristianismo. Bendito sea el Señor Jesús, que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Permite el Señor que esta parte de una mirada a la historia del cristianismo, mirando un poquito atrás, desde dónde venimos, de dónde viene nuestra fe, es algo que nos ayuda. Es como cuando tú trabajas en una empresa, en una compañía, y tú te das cuenta de la historia de esa compañía, los años que tiene establecida. Tú dices, bueno, esto va para adelante, porque si esto lleva tantos años, nada lo detiene. Lo mismo, mis queridos hermanos. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Permita el Señor que este segmento sea de bendición para muchos de ustedes que me han escuchado. Ahora vamos a pasar a los tips. Por ejemplo, ya este domingo nosotros comenzaremos con nuestro tercer culto. Habrá un culto a las 9 de la mañana, un culto a las 11 y otro culto a la 1 de la tarde. El tercer culto ya es una realidad en el nombre de Jesús. Con la ayuda de Dios, este domingo a las 9 de la mañana arranca nuestro tercer culto. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito de que nadie se siente en el basement del templo. Todo el mundo encuentre un espacio. Usted lo único que necesita, hermano querido, es llamar a tiempo y escoger uno de los horarios que esté disponible y que le pueda acomodar. Así que permite el Señor que este segmento del tips le sea de bendición a usted. Qué bueno.
Por último, quiero hablarles de un libro. Este es un libro, dos libros. Les quiero mencionar dos libros. Les quiero mencionar el libro titulado Tu percepción determinará el destino de tu vida, escrito por el doctor Nicanor González, que es un tremendo libro. Y también tengo Notas y Apuntes para la superación, de un servidor. Así que, como siempre, les recomiendo la lectura de un libro. Y en esta ocasión les recomiendo dos libros. Este libro, Notas y Apuntes, si usted me llama o me escribe un mensaje, este libro se lo puedo hasta regalar. Notas y Apuntes. Tu percepción determina el destino de tu vida, del doctor Nicanor González. Usted tiene que llamarlo a él naturalmente y de seguro que él le facilitará este bonito libro. Importante que lo lea. Tu manera de ver, tu manera de percibir la vida determinará el destino de tu vida. Permite el Señor que esta programación de hoy sea de bendición para la vida de ustedes. El Señor lo bendiga rica y abundantemente.